Una de las cosas más difíciles en esta vida es dejar de fumar, y una de las más fáciles es empezar a hacerlo, tal y como lo presentaba en su publicidad una de las marcas de cigarrillos más icónicas. Hablamos de cigarrillos Camel. ¿Quién en su vida no tuvo un amigo que le incitara o retara a probar un cigarrillo? O si no fue así, bastaba con ver en el cine a nuestro personaje favorito con gesto arrebatador exhalar una bocanada de humo para generar la duda de si nosotros también nos veremos tan geniales, maduros y exitosos con un cigarrillo en la boca. ¿A quién no se le presentó esa tentación más de una vez? Y es que esta se ha escondido en mensajes ocultos en campañas publicitarias subliminales que nos pretenden otorgar beneficios que nunca se relacionan con el acto de fumar, como tener estatus, tener muchos amigos mientras disfrutamos un día de playa, ser un rudo y varonil vaquero o simplemente ser el amigo de un simpático dromedario. Hace algunos años, en países de todo el mundo, siendo uno de ellos Venezuela, se instauró una campaña antitabaco que consistía en obligar a las empresas tabacaleras a incluir en sus cajetillas fotos de pulmones con cáncer, ratas muertas y cosas por el estilo. ¿Quién no ha tenido o tiene un amigo fumador empedernido? En mi caso tuve un amigo que me decía, ni aunque metan un cadáver dentro de la caja, voy a dejar de fumar. Y es que en cuestiones de publicidad, poco se le ganaban a cigarrillos Camel, ya que, junto con el vaquero de Marlboro, una de las más exitosas y reconocidas caras del cigarrillo es la del dromedario Joe Camel, un personaje desinhibido, bohemio, con aire despreocupado y cool que representaba a los cigarrillos Camel y que curiosamente despertó toda clase de historias. Independientemente de todo el trabajo publicitario que ha hecho Camel para captar una clientela juvenil, la historia de cigarrillos Camel merece ser contada, y aunque muchos creen que esta industria está por acabar, otros creen que esto está lejos de ser así, ya que su innegable fama le hace merecedor de esta historia. Si esta es la primera vez que aprecias nuestro contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de nuevo material. No perdamos más tiempo, quédate y conoce los secretos de cigarrillos Camel. Sin más, comencemos. La historia que esconden los cigarrillos Camel inicia de la siguiente manera. Todo comenzó en Virginia, Estados Unidos en 1850, con el nacimiento de un pequeño de nombre Richard Joshua Reynolds. El pequeño Richard creció al lado de sus padres, Nancy y Harding Reynolds, quienes se dedicaban a cultivar tabaco y curiosamente a comerciar esclavos. De esta forma, nuestro pequeño Richard crecería en un ambiente de aires tabacaleros, así que fue gracias a su padre de quien heredó el gusto por cultivar el tabaco. Un poco de zoología. Para que nacieran los cigarrillos fue necesario descubrir que curando el tabaco, este se hacía menos alcalino y al fumarlo se podía aspirar a los pulmones, lo que los convertía en algo adictivo. También ayudó la invención de los fósforos de seguridad sustituyendo el fósforo blanco por el rojo. Pero para nuestra historia, quien se lleva las palmas es James Bonsack, un inventor de Virginia, hijo del dueño de una fábrica de lana. James Bonsack observó minuciosamente una máquina usada para convertir fibras en hilo y se las arregló adaptándola para que ésta enrollase cigarrillos. Fue así que en 1881 patentó una máquina que podía liar 200 cigarrillos en un minuto, el equivalente a lo que un hombre hacía a una mano en una hora, es decir, 600 veces más. Así fue como un mercado dominado por pipas, cigarros y tabaco de mascar dio un salto cuántico. Y si alguien lo supo aprovechar fue Richard Joshua Reynolds. Mientras tanto, Carolina del Norte se perfila como la cuna del tabaco en los Estados Unidos. Ahí, a finales del siglo XIX y principios del XX, se fabricaba el mejor tabaco de mascar, pipa y para armar cigarros. De esta forma, Reynolds padre, quien era un maestro del tabaco, enseñaría a su hijo Richard Reynolds esta labor. Y fue hasta 1875 que, con tan solo 25 años de edad, fundaría la RJ Tobacco en Winston-Salem, California del Norte, y que para darte una idea de la influencia que tendría la empresa, esta llegó a ser llamada Camel City, con marcas tales como Old Rip, Fat Black, Red Meat, Wine Up y Mini Ogburn. En 1907 comenzó a producir el tabaco para pipa conocido como Prince Albert. En 1913, Reynolds presentó el primer cigarrillo preempaquetado de Estados Unidos y lo llamó Camel.
Esta se trataba de una cajetilla flexible con 20 cigarrillos que se vendían a 10 céntimos, y aunque muchos pensaron que no existiría un mercado para dicho producto debido a que los fumadores preferían hasta ese momento armar sus propios cigarrillos, pero todos se equivocaron. En un año Reynolds había vendido 425 millones de paquetes de Camel, cifra que lo convertiría en el primer cigarrillo popular en los Estados Unidos, creando además lo que sería en adelante uno de los objetos de mayor exhibición del nombre, la cajetilla de cigarrillos que conocemos hoy en día. La receta para su cigarrillo era una mezcla del tabaco de Virginia y tabaco de origen turco. En 1915 introducen la cajetilla de 10 cigarros, perfilándose como la primera tabacalera en cubrir sus cajetillas con celofán para conservar la frescura de sus productos. Richard J. Reynolds fue un empresario innovador en la forma de hacer negocios y de una incipiente modalidad de responsabilidad social empresarial en aquel momento. Seleccionó personalmente las recetas, el mercadeo y los empaques de su producto. Memorizaba el nombre de cada uno de sus empleados, construyó caminos en su pueblo, ayudó a crear una caja de ahorros. Asimismo, él y su esposa apoyaron numerosas causas educativas y sociales en su comunidad. En 1912 creó un plan accionario para que sus empleados obtuvieran parte de las acciones. Comienza la magia. Curiosamente, el protagonista de esta historia y de los cigarrillos Camel no es un camello, sino un dromedario. Como dato cultural, amigo espectador, indocto en zoología, el dromedario tiene una sola jiba o joroba, mientras que el camello tiene 2 jibas. De esta forma, Reynolds utilizó la palabra camello o camel en inglés por la sencilla disposición fonética de la que goza la palabra, lo que permite su fácil pronunciación en cualquier idioma, siendo esta la primera lección de mercadotecnia. Otra de las estrategias usadas por R.J. Reynolds, incluso antes de comercializar su producto en la calle, consistió en generar gran expectación al inundar los periódicos de Carolina del Norte con anuncios que decían: "Los camellos están llegando", acompañado con una foto de un camello, Old Joe. Segunda lección de mercadotecnia. La historia de Old Joe merece un espacio en esta historia, ya que justo antes de lanzar su campaña publicitaria llegó a la ciudad el famoso circo de Barnum and Bailey, con su también famoso camello Old Joe. Así, nuestro Richard Reynolds envió al fotógrafo R.H. Haberkern a obtener una foto del dromedario para la campaña mercadológica que tenía en manos. Fue tal la fama alcanzada por el viejo camello que la foto sirvió al diseñador gráfico Otto Klisatel para el diseño de la marca que por más de 60 años sería la identidad de Cigarrillos Camel. Un desierto cubierto de 2 pirámides, 3 palmeras en gracioso equilibrio y en relieve, un camello sombreado por un suave color pajizo junto con el eslogan "Caminaría una milla por un camel". En total, para 1921, Reynolds invirtió $8 millones en publicidad, bastante para la época. Durante la Primera Guerra Mundial, Camel instaura la campaña de enviar cigarros a los soldados en el frente. El general John J. Pershing decía: "Ustedes preguntan qué necesitamos para ganar esta guerra. Yo respondo: tabaco tanto como balas". Así que se le consideraba traidor al que se oponía a esta orden militar. Termina la Primera Guerra Mundial y una generación regresa adicta al cigarrillo. La historia se repite durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que las compañías del tabaco envían gratis millones de cajas de cigarrillos al frente de combate. La figura de Old Joe también ha sido objeto de múltiples mitos urbanos y leyendas sobre supuestas imágenes subliminales escondidas en el dromedario. Incluso algunos afirman apreciar figuras de contenido sexual. En los años 80, la imagen de Old Joe fue sustituida por una de estilo cómic, más moderna, denominada Joe Camel, con una figura desenfadada, fresca, siempre en actividades como jugando billar, tocando en una banda, conduciendo una motocicleta, en fin, una imagen dirigida a un público juvenil. Como dato increíble, en 1991, la American Medical Association publicó un informe que afirmaba que niños de 5 y 6 años reconocían con mayor facilidad a Joe Camel que a Mickey Mouse, Pedro Picapiedra, Bugs Bunny o incluso a la muñeca Barbie. Esto condujo a la asociación a pedir a R.J. Tobacco que retirara la campaña de Joe Camel. Se negaron, pero las quejas prosiguieron en 1993 y 1994. Finalmente, el 10 de julio de 1997, la campaña de Joe Camel fue retirada. Después de una serie de cambios e intrincados negocios accionarios que incluyeron en un momento la fusión de los cigarrillos Lucky Strike y Camel en la British American Tobacco, o BAT, en una operación de $49.400 millones y que implicó a otras marcas de cigarrillos menos importantes, la marca Camel pasó a ser propiedad de Japan Tobacco en una gigantesca transacción de apenas $7.8 billones.
Actualmente las acciones de Camel se cotizan en la bolsa a $20,50 con una rentabilidad nada despreciable de 7.23% anual. Finalmente, nuestro querido amigo Richard Joshua Reynolds fallece en 1918 por un cáncer de páncreas, que más probablemente fue por su afición a mascar tabaco que por otra cosa, dejando como legado una fuerte adicción mundial, ya que existen en el humo del tabaco alrededor de 98 sustancias que son potencialmente tóxicas para el ser humano. Cada año el cigarrillo es responsable de la muerte de 8 millones de personas, 7 millones por el consumo directo y 1 millón de fumadores pasivos, es decir, los acompañantes cercanos de los fumadores y no solo de cáncer de pulmón. El tabaco está epidemiológicamente relacionado a 17 tipos de cáncer, además de otras patologías cardiovasculares. Con estas cifras es difícil decir cosas buenas en una empresa tabacalera, aunado a que son líderes en estrategias de publicidad con una línea muy delgada entre lo que es moralmente aceptable y lo que no lo es tanto. Pero en el caso de nuestra historia y nuestro buen amigo Camel, debemos reconocer como un modelo a seguir en lo que respecta a las fabulosas campañas de mercadotecnia y al diseño de su producto que se convirtieron en estándares para la industria tabacalera. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado. Si aún no te has suscrito, dale clic al botón de suscribir para que no te pierdas de nuevo contenido. Y dinos, ¿qué piensas acerca de la historia de Cigarrillos Camel y su espectacular mercadotecnia? ¿Tú ya la conocías? ¿Crees que esta industria tiene los días contados o piensas que aún tiene futuro? Déjanos saber tu opinión al respecto y comparte este contenido con tus amigos. Como siempre, tu opinión es la más importante. Arrivederci.